tal amigos? Sean una vez más bienvenidos a esta nueva entrega de La Ciencia o la Biblia, una lección de fe a la luz de las evidencias. Hemos arribado al capítulo final, donde abordaremos el tema más controversial de esta serie de videos, la teoría de la evolución. Confrontaremos los postulados de la ciencia con lo que plantea la Biblia, a la luz de evidencias reales y concretas, buscando derribar mitos y prejuicios ampliamente divulgados. Como siempre, primero daremos un pantallazo general a esta teoría y luego nos enfocaremos en todo lo que usualmente no nos dicen, es decir, en las objeciones a la misma. La teoría de la evolución es una temática harto popular y difundida, y toda la información al respecto puede hallarse en cualquier libro de biología general. En esta presentación, hemos tomado el libro Biología de Curtis y colaboradores como fuente de información confiable. Ahora sí, ajustate el cinturón y no te despegues de tu asiento, porque entramos en una zona turbulenta. Comenzaremos mostrando lo que la ciencia nos enseña respecto de la evolución. Y lo primero que haremos es desmitificar un poco el concepto. En un contexto coloquial, el término evolución nos hace pensar en un proceso del cual resulta una mejora o mayor complejidad de lo que evoluciona. Sin embargo, en el contexto biológico, evolución significa cambio. Concretamente, se refiere a un cambio genético en poblaciones de organismos en las generaciones sucesivas, lo cual no trae aparejado necesariamente una mejora, sino que los avances son solo situacionales. Los biólogos no consideran a ninguna especie como más evolucionada o avanzada que otra, incluyendo a los humanos. La evolución es un proceso natural que no tiene finalidad ni dirección, no responde a un plan y no conduce a un progreso de la vida, sino a un aumento de la diversidad. Según Darwin, aparecen variaciones hereditarias que son producto del azar. Como son aleatorias, no son guiadas por ningún propósito, pero les pueden conferir ventajas o desventajas a los individuos. Las variaciones favorables harán que los individuos tengan mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Este es el principio de la selección natural. Con el suficiente tiempo, millones de años, las diferencias entre poblaciones van logrando una acumulación de cambios tal que se dividen en especies diferentes. La teoría sintética de la evolución, síntesis evolutiva moderna o neodarwinismo, combina los principios de la genética mendeliana con la teoría darwinista, dando una aparente explicación al mecanismo por el cual la evolución tiene lugar. Aquí aparecen las mutaciones aleatorias como generadoras de las variaciones favorables, que la selección natural se encarga de acumular hasta llevar a un proceso de adaptación. No obstante, debe diferenciarse entre la micro y la macroevolución. La microevolución hace referencia a los cambios evolutivos en pequeña escala, dentro de una misma especie, como el tamaño de picos, colores de plumas, longitud del cuello de las jirafas, etc. Está más bien relacionada con el concepto de adaptación, mientras que la macroevolución implica un cambio de especies, como la supuesta evolución del hombre a partir de un simio. Los libros de biología afirman que existen 5 fuentes de evidencias del proceso evolutivo. 1. La observación directa, aunque en realidad todos los ejemplos mencionados aluden siempre a la microevolución y suelen mencionar que la selección natural opera en base al ambiente de exposición, es decir, que los especímenes estaban en la muestra original y la mayoría observada respondió al tipo de ambiente presente, o sea, adaptación. 2. La biogeografía. Estudia la distribución de especies en el planeta. Aquí se dice que apoya la evolución, dando fuerte evidencia de que los seres vivos son lo que son y están donde están a causa de los acontecimientos que ocurrieron en su historia previa. 3. El registro fósil. Revela una sucesión de patrones morfológicos donde supuestamente las formas más simples
preceden a las más complejas. Se dice que una fuerte evidencia de la evolución es la aparición temporal de series de organismos en el mismo orden en que se cree que han evolucionado, deducido de su anatomía, en lugar de aparecer de forma contemporánea. El ejemplo típico es la secuencia peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, ya que se considera a un anfibio o un reptil como una forma intermedia entre peces y mamíferos. Pero ya retomaremos este punto. 4. El estudio de las homologías. Aparentes similitudes en alguna etapa del desarrollo para distintas clases de organismos, como los embriones de Haeckel. Aquí también se hace referencia a los órganos vestigiales. Y por último, 5. La imperfección de la adaptación. Las adaptaciones simplemente son tan buenas como pueden serlo. Se argumenta que el hecho de no ser perfectas apoya la evolución, ya que la misma trabaja remendando o corrigiendo diseños preexistentes. Hay variedad de adaptaciones y no un conjunto de soluciones perfectas para un problema dado, donde las respuestas a los requerimientos del ambiente están limitadas por las historias de vida de cada especie. Esta parece ser la forma en que se fueron acumulando mejoras graduales hasta desarrollar órganos complejos como por ejemplo el ojo. También retomaremos este punto. Vamos a desarrollar ahora apenas un puñado de las diversas objeciones que se plantean a esta teoría. Comencemos por algunas consideraciones generales. Con respecto a las mutaciones, en su mayoría se desconocen los procesos físicos y químicos que las provocan, aunque se sabe de muchos agentes que las incrementan, como las radiaciones o los mutágenos químicos. Como ocurren al azar, pueden afectar cualquier par de bases del ADN, pero los acontecimientos que las generan son independientes de sus efectos, es decir, que aunque puedan ser influidas por factores ambientales, las consecuencias no responden a los requerimientos impuestos por el ambiente, pudiendo ser tanto beneficiosas como perjudiciales para el organismo y su progenie. El único mecanismo verificado hasta ahora de una combinación de esta variación aleatoria y la selección natural queda ilustrado por la supervivencia de los insectos resistentes a los insecticidas. O bacterias resistentes a los antibióticos. Sin embargo, no se ha podido demostrar que este mecanismo sea capaz de crear información genética nueva, ni partes complejas como alas, ojos o cerebros. En este contexto, cada caso de macroevolución requeriría miles de mutaciones correctas, secuenciadas específicamente y perfectamente sincronizadas. Demasiados eventos azarosos oportunamente favorables. Algo que sigue siendo un enigma sin resolver para los defensores de esta teoría es la función evolutiva de la reproducción sexual, ya que es poco eficiente en cuanto al ritmo de crecimiento y preservación de la información genética, y sin embargo, domina entre los mecanismos reproductivos. Si la opción de reproducirse asexualmente es viable, ¿por qué se originó la reproducción sexual y cómo se hizo dominante si va en contra de la selección natural? Solo hay hipótesis que intentan justificar este mecanismo en base a la variación genética que promueve. Por otro lado, ¿cómo pudieron los organismos evolucionar hasta el punto de reproducirse antes de poder reproducirse? Es decir, ¿cómo se reprodujeron durante los millones de años que tomó el desarrollo gradual del sistema reproductor? Esta situación se parece a la del huevo y la gallina. Además, si la vida evolucionó, se esperaría que toda forma de vida no viviera mucho más allá de su edad reproductiva. Sería un desperdicio toda la energía gastada durante miles de años en muchas etapas evolutivas, siendo que los cambios beneficiosos ya no se podrían transmitir. Sin embargo, ¿por qué las mujeres pasan de la menopausia? Si no hay potencial para la reproducción, entonces no hay razón evolutiva para seguir existiendo. Para cerrar este punto,
Hay que tener en cuenta que si la reproducción sexual en plantas, animales y humanos es el resultado de secuencias evolutivas, debe haber ocurrido una inconcebible serie de eventos fortuitos convenientes en cada etapa. Los sistemas reproductivos asombrosamente complejos, radicalmente diferentes, pero complementarios del macho y la hembra, deben haber evolucionado completa e independientemente en cada etapa al mismo tiempo y en el mismo lugar. Un ligero defecto en solo uno de los dos, en cualquier etapa, haría que ambos sistemas reproductivos fueran inútiles y el organismo se extinguiera. Los muchos procesos intrincados que ocurren a nivel molecular dentro del óvulo fertilizado debieron evolucionar hasta una precisión perfecta. Esta notable serie de accidentes debe haberse repetido para millones de especies. Otro punto muy importante a considerar es el desarrollo del sistema inmune. ¿Cómo pudieron haber evolucionado los sistemas inmunológicos de animales y plantas? Cada sistema inmunológico puede reconocer bacterias, virus y toxinas invasoras. Puede movilizar rápidamente a los mejores defensores para buscar y destruir a estos invasores. Tiene una memoria y aprende de cada ataque. Si las muchas instrucciones que dirigen el sistema inmunológico de un animal o una planta no hubieran sido preprogramadas en la genética del organismo cuando apareció por primera vez en la Tierra, la primera de miles de infecciones potenciales habría matado al organismo, provocando su extinción. No hubiera habido forma de acumular ninguna mejora genética como la selección natural plantea. Sin un sistema inmune desarrollado y funcional, la evolución carece de fundamentos. Los mal llamados órganos vestigiales son estructuras de los organismos que en un principio se creía que no tenían función, pero habían sido útiles para algún ancestro que luego evolucionó. Sin embargo, a medida que ha aumentado el conocimiento médico, se ha descubierto al menos alguna función para todos los supuestos órganos vestigiales. Por ejemplo, el apéndice humano fue considerado durante mucho tiempo un remanente inútil de nuestro pasado evolutivo. Hoy sabemos que el apéndice juega un papel en la producción de anticuerpos, protege parte del intestino de infecciones y crecimientos de tumores y almacena en forma segura bacterias buenas que pueden reponer los intestinos después de episodios de diarrea. El coxis fue considerado una cola vestigial, pues tampoco se le reconocían funciones hasta que se descubrió que mantiene el equilibrio durante la posición de sentado. Finalmente, se llegó a la conclusión de que los mal denominados órganos vestigiales no proporcionan evidencia a favor de la teoría de la evolución. El fraude de Haeckel. En 1868 surgió la idea de que los embriones en desarrollo pasan por etapas que imitan una secuencia evolutiva, la llamada ley biogenética. En otras palabras, en unas pocas semanas, un ser humano por nacer repite etapas que supuestamente tomaron millones de años de evolución para la humanidad. Un ejemplo bien conocido fue asimilar que los embriones de mamíferos tenían hendiduras branquiales, porque supuestamente evolucionaron a partir de peces. Hoy se sabe que los tejidos embrionarios que se asemejan a dichas hendiduras branquiales no tienen nada que ver con la respiración, pues no son branquias ni hendiduras. En cambio, esos tejidos embrionarios se convierten en partes de la cara, huesos del oído medio y glándulas endocrinas. Haeckel, al falsificar deliberadamente sus dibujos, originó y popularizó esta creencia, tan incorrecta como extendida, aunque ya los embriólogos no consideran las similitudes superficiales entre unos pocos embriones y las formas adultas de animales más simples como evidencia de la evolución. Lo más increíble de todo es que al menos hasta hace unos años, muchos libros de texto continuaron difundiendo esta falsa idea como evidencia de la evolución.
Hablemos ahora del registro fósil. Este es el eje central de la discusión. Curiosa y paradójicamente, el registro fósil es en lo que se basan los evolucionistas para defender su teoría, cuando en realidad esta es justamente la principal evidencia para refutarla. Los evolucionistas dicen que aunque se pueden hacer inferencias de los procesos macroevolutivos a partir de la observación de las especies actuales, las evidencias más significativas provienen del registro fósil. Según ellos, este registro muestra una diversidad de patrones macroevolutivos, incluyendo varios eventos de extinción masiva. Sin embargo, si la evolución hubiera ocurrido, el registro fósil debería mostrar cambios continuos y graduales desde las capas inferiores a las superiores, pero en su lugar aparecen muchas lagunas o discontinuidades. En el nivel más fundamental, existe una gran brecha entre las formas de vida cuyas células tienen núcleo, es decir, las eucariotas, como plantas, animales y hongos, y las que no lo tienen, es decir, las procariotas, como bacterias y algas verdiazules. También faltan vínculos fósiles entre invertebrados y vertebrados, entre peces y anfibios, entre anfibios y reptiles, entre reptiles y mamíferos, entre reptiles y aves, entre primates y otros mamíferos, y entre simios y otros primates. De hecho, faltan cadenas, no eslabones. El registro fósil se ha estudiado tan a fondo que es seguro concluir que estas lagunas son reales y nunca se llenarán. Vamos a dar apenas un breve pantallazo de la evidencia existente. 1. Del precámbrico al cámbrico. Las evidencias halladas en el registro fósil muestran que hubo una repentina aparición de vida en el Cámbrico, con un alto nivel de complejidad. El análisis de las rocas del precámbrico no da ninguna evidencia de que estos animales cámbricos se desarrollaran a partir de precedentes formas ancestrales. En su aparición más primitiva, estas categorías de vida invertebrada eran ya tan divergentes como lo son hoy en día. 2. De los invertebrados a los vertebrados. Se ha propuesto la hipótesis de que una forma de transición de invertebrado a vertebrado pasó por una etapa cordada sencilla, entre el período cámbrico, en que es probable que esta forma apareciera, y el Ordovícico, en el que se encuentran los primeros fósiles con características de pez, existe un lapso de unos 100 millones de años. 100 millones de años de evolución y ninguna forma de transición. La idea de que los vertebrados derivaron de los invertebrados es una pura conjetura, que no puede ser documentada por el registro fósil. No importa cuántas hipótesis se propongan, nunca se puede pretender explicar una discontinuidad de tal magnitud. 3. El problema del origen de las diversas clases de peces. El registro fósil no muestra antecesores ni formas de transición de los grupos mayores de clasificación de peces. Basándonos en el registro conocido, tales antecesores hipotéticos y las formas de transición necesarias son tan solo el producto de la especulación. 4. De los peces a los anfibios. La conexión más próxima que se ha propuesto es la que existe entre un pez, Prosopterygio rufidistio, y los anfibios del género Ichthyostega. Sin embargo, esta conexión es algo pretenciosa, pues existe una discontinuidad entre ambos extendida durante muchos millones de años, con las consecuentes innumerables formas de transición. Estas formas de transición deberían mostrar un cambio lento y gradual de las aletas pélvicas y pectorales del pez al transformarse en los pies y piernas del anfibio, juntamente con la pérdida de otras aletas y la concurrencia de otras transformaciones requeridas para su adaptación al hábitat terrestre. Pero la realidad es que luego de investigar cuidadosamente el registro fósil, no se ha encontrado ni una forma de transición entre aleta y pie. Los hechos concretos son que la discontinuidad extremadamente amplia entre peces y anfibios, la aparición repentina de todos los órdenes anfibios en el Paleozoico,
la ausencia de cualquier forma de transición entre estos órdenes del Paleozoico y la ausencia de formas de transición entre estos y los que existen actualmente es rotundamente contradictorio a las predicciones del modelo evolucionista. 5. De los anfibios a los reptiles y mamíferos. La conversión de un pez a cuadrúpedo o de un animal terrestre a uno volador requerirían un cambio drástico en toda la anatomía del animal y deberían proveer una serie de transición claramente reconocible en el registro fósil. Pero esto tampoco se observa. La posesión del huevo amniótico por parte de los reptiles, en contraste con los anfibios, es una característica distintiva entre ambos. Por otro lado, hay dos diferencias claramente distinguibles entre reptiles y mamíferos, que no han podido ser conectadas por series de transición. Todos los mamíferos, existentes o fósiles, tienen un solo hueso dentario a cada lado de la mandíbula inferior y 3 huesecillos auditivos que forman el oído medio, el martillo, el yunque y el estribo. En cambio, todos los reptiles, vivientes o fósiles, tienen como mínimo 4 huesos en la mandíbula inferior y un solo huesecillo auditivo, el estribo. Por supuesto, no existen formas de transición que muestren 2 o 3 huesos en la mandíbula o 2 huesecillos auditivos. Como tampoco nadie ha explicado cómo se las arreglaba el mamífero incipiente para masticar, mientras su mandíbula se tenía que dislocar y rearticular, o cómo podía oír mientras se le iban formando los otros 2 huesos en el oído medio. Por otro lado, lo que sí aparece en el registro fósil es una gran cantidad de mamíferos vivientes en la actualidad, en todos los continentes. Por mencionar los ejemplos más contundentes, ya en 1947 en América del Norte y Europa se habían hallado respectivamente casi el 95 y el 100% de los fósiles correspondientes a los géneros de mamíferos terrestres que habitan actualmente. O sea, más del 90% de los mamíferos actuales, pero ni una sola evidencia de formas de transición. Un estudio reciente del ADN mitocondrial sobre 100.000 especies animales, incluidos los humanos, da evidencia de que las mutaciones neutrales, es decir, los cambios leves en el ADN que no ayudan ni dañan la supervivencia de un organismo, muestran tan poca variación dentro de cada especie que casi todas esas especies deben haber venido en existencia aproximadamente al mismo tiempo. En otras palabras, mucho tiempo produce muchas variaciones leves dentro de una especie, pero el tiempo no produce especies nuevas. Además, las brechas entre especies son enormes y existen discontinuidades entre todas las especies. Parafraseando a los autores, ellos concluyen que las especies se reproducirán según su especie. Una frase que, casualmente, se repite 11 veces en el Génesis. Quizás Dios entienda algo de ciencias. Hay muchos otros ejemplos que no desarrollaremos por cuestiones de tiempo, pero les dejo algunas citas por si sienten curiosidad. ¿Pero y entonces? Pues entonces, es innegable lo que las evidencias demuestran. El registro fósil no da sustento a ninguna evolución, sino todo lo contrario, la refuta. Tal y como lo predice la propia teoría, se esperaría haber encontrado transiciones graduales entre muchos seres vivos después de alrededor de 200 años de búsqueda intensiva. Pues aunque solo una pequeña fracción de todas las plantas y animales que han existido hubieran quedado fosilizados, las formas transicionales deberían haberse hallado en cantidades tremendamente grandes. Muy por el contrario, no existe evidencia directa de que algún grupo importante de animales o plantas haya surgido de algún otro grupo principal. Esos son los hechos. Lo demás es especulación teórica. ¿Cómo entonces se puede argumentar que el modelo evolucionista
es más científico que el creacionismo bíblico. ¿A dónde están las evidencias concretas que así lo sustenten? Pero apenas estoy precalentando. Todavía hay más. Mucho, pero mucho más. Hablemos ahora de la llamada explosión cámbrica. Como ya venimos mencionando, la evolución predice que las variaciones deberían acumularse lentamente para convertirse en las principales categorías de organismos. Sin embargo, la evidencia muestra algo totalmente diferente. La parte más antigua del registro fósil corresponde a las capas sedimentarias de roca cámbrica. Allí, la vida aparece repentinamente y dispersa en todo el mundo. Y las capas de roca más antiguas debajo de ella no contienen ancestros. Casi todos los filos de plantas y animales actuales, incluidas las plantas con flores, las plantas vasculares y los vertebrados, aparecen en esta capa, la cual es la base del registro fósil. De hecho, en el Cámbrico se encuentran muchos más filos de los que existen en la actualidad. ¿Y en el Precámbrico? Especies complejas como peces, gusanos, corales, trilobitos, medusas, esponjas, moluscos y braquiópodos aparecen de repente, sin signos en ningún lugar de la Tierra, de un desarrollo gradual a partir de formas más simples. Los insectos, una clase que comprende 4/5 partes de todas las especies animales conocidas, vivas y extintas, no tienen ancestros evolutivos conocidos. Los insectos y otros artrópodos que se encuentran en ámbar de entre 100 y 230 millones de años se parecen a los que viven hoy. Resumiendo, en lugar de una aparición lenta y gradual de nuevas formas de vida, los fósiles muestran todo lo contrario, la aparición repentina de criaturas completamente formadas. Parece evidente que el registro fósil no respalda la evolución. Veamos algunas evidencias concretas basadas en estudios recientes. Hay quienes se han resistido a interpretar los fósiles de peces sin mandíbula de las rocas del Cámbrico chino como representantes de verdaderos cordados, un grupo de animales que incluye vertebrados como los peces. Paleontólogos chinos describieron los primeros peces fósiles conocidos, incluyendo al Mylocunmingia fengiaoa encontrado en Shenyang. Al igual que los peces modernos, estos tenían haces musculares en forma de W, llamados miómeros, y un intestino completamente desarrollado, lo que hizo dudar de estos descubrimientos, ya que la evolución nunca podría inventar tal complejidad específica en tan poco tiempo. Pero, si los cordados realmente existieron durante este periodo, también deberían aparecer en las rocas cámbricas fuera de China. Y esto fue precisamente lo que sucedió hace unos años, cuando se hallaron fósiles del pez Metasprigina walcoti en los estratos cámbricos de Canadá. En conclusión, los peces completamente formados se encuentran tanto en las capas del Cámbrico chino como del canadiense. Hay que destacar que existe una gran cantidad de información nueva en forma de codificación biológica, representada por nuevos tipos de células en fósiles del Cámbrico que exige una causa razonable. Mientras que una esponja precámbrica habría tenido 5 tipos de células, el pez cámbrico tenía 60 tipos de células, lo que equivale a una enciclopedia de información biológica completamente nueva. Además, más del 67% de los filos animales aparecen en pequeña proporción en el Cámbrico, siendo animales más recientes que aparecen repentinamente y completamente formados. Si la evolución no está agregando nuevos conjuntos de información biológica a ninguna de las criaturas de hoy, ¿cómo podría haber agregado tanto, tan rápido, hace tanto tiempo?
Es interesante notar que mientras estos hallazgos plantean un enorme desafío para los defensores de la evolución, parecen respaldar el relato bíblico del diluvio, pues las rocas cámbricas podrían representar el primero de muchos depósitos de una gran inundación capaz de enterrar millones de criaturas ya formadas. También se ha argumentado que la ausencia de euartrópodos, es decir, trilobitos, insectos y crustáceos en el período precámbrico, es consecuencia de la falta de preservación de fósiles. Sin embargo, un nuevo estudio exhaustivo de los sedimentos globales del período ediacárico, los que se encuentran justo debajo del Cámbrico, sugiere que esta no sería la razón de tal ausencia. Los científicos descubrieron que había oportunidades similares para la preservación, tanto en las rocas cámbricas como precámbricas, pero la investigación demuestra claramente que los artrópodos no tienen antepasados anteriores al Cámbrico en el registro de rocas. Aparecen repentinamente como parte de la explosión cámbrica, al igual que todos los demás grupos de animales principales. Si bien cada uno de los principales tipos de evidencia fósil, BST, fósiles traza y conservación biomineralizada, tienen sus limitaciones y están incompletos de diferentes maneras, cuando se toman en conjunto, se obtiene una imagen coherente del origen y la posterior radiación del grupo total de euartrópodos durante el Cámbrico. También les dejo la cita de otro estudio relacionado, recientemente publicado, respecto de este punto. Lo presentado hasta aquí es apenas una pequeñísima parte del inmenso conjunto de datos y estudios que muestran que todos los argumentos y conjeturas que se puedan plantear a favor de la evolución con base en el registro fósil no resisten el examen de la evidencia. Por muy chocante que pueda parecerle a muchos, la evolución de las especies no puede ser considerada como un hecho cierto e irrefutable, porque no está demostrada y no se puede demostrar, sencillamente porque no es observable. La evolución, tal y como está concebida, solo podría encontrar una base sólida si se descubrieran restos fósiles de los tipos intermedios o formas transicionales, que ella misma postula basándose en la evidencia indirecta. Pero hasta el día de hoy, dichas formas intermedias son inexistentes. Si todos fuésemos capaces de entender esto, no habría ningún problema. Sin embargo, como sucede en otros ámbitos, entre los científicos también existen los fanatismos, que llevan a la intolerancia hacia el que piensa y cree algo distinto. Por ejemplo, como vimos en el primer video introductorio, ningún evolucionista aceptará el relato bíblico de la creación por considerarlo absurdo, fantástico o mitológico, y que nadie con conocimiento científico podría ni remotamente tomar en serio. Pero resulta que lo presentado hasta aquí lleva a una conclusión bastante difícil de objetar. Las evidencias halladas están más de acuerdo con el relato del Génesis que con la versión evolucionista. La Biblia enfatiza que todo ser viviente fue creado según su especie, y esto se ajusta a los límites claros y observables en el registro fósil. Todas las especies aparecen repentinamente, están bien diferenciadas y no existen formas transicionales entre ellas, sin dejar de mencionar los límites distintivos que los investigadores encuentran en los genomas a medida que avanza la ciencia de la secuenciación del ADN. Ampliaremos esto en la segunda parte de este capítulo. Por otro lado, el registro fósil también da claros indicios de que una inundación global pudo haber tenido lugar en algún punto de la historia, lo cual se ajusta al relato del diluvio bíblico, que dicho sea de paso, ha sido documentado por muchas otras culturas de la antigüedad. Con estos primeros datos sobre la mesa, no es difícil vislumbrar una conclusión que irá imponiéndose paulatinamente bajo el peso contundente de la evidencia. El relato bíblico de la creación no es ni más religioso ni menos científico que la evolución.
En el próximo video arribaremos al final de esta apasionante serie, abordando la segunda parte de este controversial tema, cuyo punto sobresaliente será el origen del hombre. ¿Realmente evolucionamos a partir de un ancestro común que compartimos con los simios? ¿Existieron los hombres de las cavernas? ¿Hay unanimidad en la comunidad científica respecto de la evolución? Al concluir nuestro recorrido, será oportuno plantearnos si es correcto denotar como teoría a la cuestionable idea de la evolución de las especies.